Eh, bueno, quizás debiera empezar con cómo empezaba el Monty Python antes. And now for something completely different. No sé si lo han visto. Bueno, lo que yo voy a ver aquí, lo que les voy a exponer, es parte de mi docencia de posgrado en el Centro de Estudios Cognitivos. Y esa parte, bueno, una parte, digamos, está referida a marcos de investigación en ciencia cognitiva, criterios de evaluación de esos marcos, y ese tipo de cuestiones está enfocada principalmente desde un punto de vista metodológico. Se supone que hay ciertas hipótesis, ciertas explicaciones que la gente tiene, digamos, para dar cuenta de la conducta inteligente, y hay ciertos procedimientos, hay varios procedimientos confiables para recoger evidencia o para modelar formal o mecánicamente ese tipo de explicaciones, pero no entran allí, o por lo menos en ese tipo o en el desarrollo de esos problemas no entran temas sustantivos. En el caso de los conceptos, o por lo menos lo que yo voy a ver aquí, sí voy a tratar problemas más bien sustantivos. Voy a decir algo respecto de los conceptos desde el punto de vista filosófico. Vale decir, no determinados tanto por la confiabilidad de ciertos procedimientos para recoger evidencia. El problema ontológico de los conceptos tiene que ver específicamente con la naturaleza de los conceptos. Intenta, y desde una perspectiva, como bien dije, ontológica. Hay tres preguntas básicas que se plantean los filósofos para abordar este problema. Y esas tres preguntas básicas son, ¿qué es un concepto? ¿Qué significa un concepto? ¿O en virtud de qué los conceptos tienen propiedades semánticas? Y, en tercer lugar, ¿qué es poseer un concepto? Respectivamente, las respuestas a esos tres tipos de preguntas se le denominan en el primer caso condiciones de individuación de los conceptos, en el segundo caso condiciones de individuación de las propiedades semánticas de un concepto, vale decir, qué es lo que hace esencialmente que un concepto signifique algo, y en tercer lugar, las condiciones de posesión de un concepto. Bueno, vuelvo a recalcar, digamos, para hacer la diferencia, digamos, con lo que expuso el profesor Cheñó, diferencia, digamos, que en este caso, diferencia de perspectiva que no implica, en este caso, ningún tipo de polémica, o más bien eso lo vamos a ver después, porque lo que él vio, digamos, lo que él expuso, se refirió más bien, digamos, a, como él mismo dijo, cosas o eventos que podían observarse dentro de un laboratorio, y que estaban dentro de un marco o dentro del establecimiento de generalizaciones respecto de los factores causales internos, ya sea perceptivos o de otro tipo, digamos, que dan origen a determinado tipo de conducta. Yo no me voy a situar en ese ámbito, no me voy a situar en ese ámbito, sino que más bien voy a partir del presupuesto, del cual parten, digamos, yo creo, todas las personas que trabajan en ciencia cognitiva y que afirman, digamos, con distintos énfasis, que hay algo así como los conceptos, dentro de la cabeza, entre medio, o no sé dónde, pero que hay conceptos. Y de lo que se trata, digamos, desde la perspectiva filosófica, es de poder establecer, digamos, cuál es la naturaleza de esos conceptos. Esto no significa, digamos, que no haya algún tipo de relación entre teorías empíricas y la aproximación ontológica que yo estoy tratando de exponer aquí. Esa relación no es, sin embargo, una relación, digamos, tal como antiguamente se pensaba que era la relación entre filosofía y ciencia, digamos, no es una relación, digamos,
de fundamentación. El hecho de que yo esté hablando de ontología de los conceptos aquí no significa, digamos, que esté proporcionando los fundamentos, digamos, de la ciencia cognitiva sobre las cuales todas las hipótesis que se formulen en ciencia cognitiva tengan que basarse. Eso en realidad es absolutamente absurdo. La relación, sin embargo, digamos, es una relación de carácter indirecto. Las bases evidenciales, tanto de la ontología como de los estudios o de las teorías empíricas en ciencia cognitiva, son obviamente distintas. En el caso de la ontología, los argumentos son más bien argumentos de carácter trascendental, y aquí trascendental hay que entenderlo simplemente como opuesto a epistémico. Son cosas, digamos, que según afirman muchos filósofos, sería imposible, digamos, estar en contra. Y en ese sentido son casi obviedades, pero que no están determinadas, digamos, por ninguna circunstancia de carácter epistémico. En cambio, digamos, hemos visto que, o han tenido ustedes una muestra de cómo operan, digamos, en este caso las teorías o algún enfoque, digamos, empírico dentro de la ciencia cognitiva con el profesor Cheñó. Las bases evidenciales son distintas y la que el profesor Cheñó, digamos, puso, creo que no tendría tampoco por qué ser la única. Pero en todo caso, digamos, conforman un tipo de actividad intelectual al cual, el cual, digamos, es distinto por sus objetivos a lo que pretende, digamos, la filosofía de la mente, como algunos le llaman más elegantemente hoy día la filosofía de la ciencia cognitiva, si es que tiene alguna inclinación de carácter ontológico. Hay tres preguntas, como dije, digamos. Bueno, no dije de qué carácter es la relación evidencial, o sea, la relación, digamos, perdón, entre ontología, digamos, y teorías empíricas. La relación puede ser, digamos, no esta relación de fundamento a fundamentado, sino más bien una relación como la siguiente, digamos. Una ontología puede constituirse en un argumento, a la mejor explicación para ciertas teorías empíricas basadas, que se erigen, perdón, sobre bases evidenciales diferentes. Es el caso, digamos, que, bueno, para los que me conocen aquí no es ningún misterio, es el caso, por ejemplo, de la relación, digamos, que tiene Ford con las arquitecturas clásicas seriales, la relación de la ontología que tiene Ford de los conceptos con las arquitecturas clásicas seriales. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más ecuánime, aunque sé que es imposible, digamos, en este respecto, o sea, mi relación de subyugación hacia Ford. Bueno, eso como primer punto. Hay tres preguntas básicas. ¿Qué es un concepto? ¿Qué hace que un concepto, qué propiedades hacen posible que un concepto signifique algo? Y en tercer lugar, ¿qué es poseer un concepto? Desde el punto de vista de una ontología tradicional y desde el punto de vista de una ontología bastante influyente, la ontología lo que hace, perdón, es establecer, digamos, condiciones de existencia y de identidad de las cosas. O sea, en general, digamos, me voy a poner un poco complicado y ustedes me van a perdonar. No les pido perdón a las personas que son de otras disciplinas, más bien les pido perdón a las personas de filosofía que se complican un poco más, digamos, cuando uno habla de ontología y metafísica. Porque si son heideggerianos tienen que empezar a hacer distinciones al infinito, digamos, para poder adecuarse con ellos, y la experiencia me ha mostrado que eso es imposible y que además me provoca problemas serios de personalidad. No aguanto. Metafísica en este caso lo que significa, digamos, es, o lo que significa para mí en términos muy breves, digamos, es tener un cuadro general del orden natural del mundo. ¿Qué tipos de cosas hay? ¿Qué especies, si ustedes quieren, o tipos de cosas hay? Cosas o propiedades, en este caso no importa mucho, digamos, y qué relaciones hay entre esos tipos de propiedades. Mi visión favorita, digamos, es que el orden natural del mundo, digamos, se rige por relaciones entre
propiedades tipo, digamos, propiedades tipos que son de base fisicalista y que están relacionadas simplemente por relaciones, están relacionadas por relaciones causales, están vinculadas por relaciones causales. Dentro, digamos, de el vasto conjunto, digamos, de propiedades y niveles de propiedades que hay en el mundo, si creemos que hay algo como la ciencia cognitiva, y si creemos además, digamos, que hay o podría haber leyes, ¿no es cierto?, que rijan, digamos, las relaciones entre propiedades mentales, en ese caso tendríamos que aceptar, digamos, que dentro del orden natural del mundo están también ese tipo de propiedades mentales. Eso nos permite, digamos, contrariamente a la concepción más tradicional, digamos, la concepción más tradicional que viene de Descartes en adelante, aunque Descartes tiene cosas buenas, nos permite, digamos, poner a la mente dentro del orden natural del mundo y no, digamos, pegar este hachazo ontológico que usualmente se pega, digamos, mediante lo que algunos llaman argumentos trascendentales para distinguir lo que es propiamente físico y lo que es propiamente mental. Casos sobre eso hay muchos, digamos, basta citar dos, Davidson, Putnam, como casos más centrales. Aceptando, digamos, que hay propiedades que pertenecen al dominio de lo mental y que forman parte del orden natural, uno podría decir que se hace una taxonomía dentro de esas propiedades, digamos, los conceptos, digamos, y esto también es discutible, serían algún tipo de especie natural. El punto es, digamos, que si figuran en algún tipo de enunciado de ley de la ciencia cognitiva, en algún tipo de enunciado explicativo general de la ciencia cognitiva, actual o posible, no he visto muchos casos, digamos, y a lo mejor me muero y no veo ningún tipo de enunciado que tenga características nomológicas dentro de la ciencia cognitiva, pero eventualmente poniéndonos ese caso, porque la ontología en ese plano, digamos, es muy optimista, o sea, asume, digamos, cuál es la estructura del mundo, si las leyes de la ciencia fueran verdaderas, o sea, un pensamiento totalmente, es un discurso totalmente contrafáctico, el de la misma ontología. Pero poniéndose en ese caso, digamos, si hubiera estas propiedades mentales dentro del orden natural, y si parte de ellas, digamos, estuviera constituida por los conceptos, habría entonces, digamos, que pensar cuáles serían dentro de este ámbito modal del pensamiento, que no tiene nada que ver, digamos, con lo que el profesor Cheñó entendió por modal aquí. O sea, modal, o un tipo de argumento modal, está referido aquí, digamos, a pensar en términos de situaciones contrafácticas, que es como mucha de la gente, digamos, hace metafísica hoy en día. Y los conceptos, digamos, no se desligan de ellos. Bien, aclarado lo del término modal, digamos, uno tendría que preguntarse, digamos, cuáles son las condiciones de existencia y de identidad de un concepto. Ahí tendría que decidir, digamos, básicamente, digamos, en qué ámbito, digamos, están los conceptos, si están dentro de la cabeza, si están en un ámbito abstracto, digamos, como lo pensó Frege, y lo piensan todavía neofregianos como Peacock, o si simplemente, digamos, los conceptos no tienen como condición de identidad el ser representaciones. Ahora, si uno indaga dentro de teorías cognitivas o teoría de los conceptos de orden más bien empírico, digamos, o no tanto, digamos, dentro de lo que actualmente se ofrece, digamos, no obstante ellos tengan bases evidenciales diferentes, hacen muchas presuposiciones respecto de la naturaleza de los conceptos. Gran parte, digamos, de los que estudian, de los que estudian prototipos, digamos, presuponen que los conceptos son representaciones de categoría, pese a que Elinor Roche, digamos, negaba de plano
que lo que ella dijo acerca de los prototipos, tenía, digamos, que interpretarse como una estructura representativa o como algún tipo de procesamiento. Lo digo un poco, digamos, porque en la exposición anterior, como de los dos planos, y es más o menos una constante, digamos, dentro de los psicólogos cognitivos experimentales, moverse, digamos, en esos dos planos. Pero para los efectos de lo que yo quiero exponer, digamos, estoy separando, digamos, así como lo aconsejó Roche, ¿qué es lo que son las categorías? ¿No es cierto? Que son conjuntos o grupos de objetos, digamos, que por las tareas de categorización se agrupan juntos, y se agrupan juntos, digamos, bajo o regidos bajo ciertos principios, digamos, ciertos principios de agrupación, donde estas categorías, digamos, que nosotros más bien culturalmente, y entendiendo culturalmente aquí bien, entre comillas, digamos, culturalmente y entendiendo el mundo, digamos, cómo se nos presenta nuestra experiencia. Yo creo que Roche fue siempre media corporalizado, experiencialista en ese sentido, digamos. El mundo tal como se nos presenta a nosotros, digamos, categorizamos el mundo de ese modo, pero eso no significa, digamos, que eso pueda dar lugar a una estructura conceptual, ni tampoco, o por lo menos, digamos, ella no se encargó de establecerlo, digamos, con tanto detalle, digamos, algún tipo especial de procesamiento cognitivo. Fueron más bien, digamos, filósofos posteriores, como toda esta tradición. Yo me conozco los manuales y algunos artículos, ¿no? Los Smith y May 91, digamos, donde hay una especie de puesta al día hasta ese tiempo, y lo que escribió Murphy, digamos, el año 2002, como también una puesta al día 22 años después. Casi toda esa tradición, digamos, tomó los estudios de Murphy, pero no buscando, tomó los estudios de Murphy, no siguiendo, digamos, las mismas reticencias, digamos, que tenía los estudios de Roche, perdón, no siguiendo las mismas reticencias que Roche tenía respecto, digamos, de trasladar, digamos, lo que ella descubrió respecto de las conductas de categorización que le permitieron inferir, digamos, cuál era la estructura categorial del mundo, tal como lo percibimos, y qué nivel básico de categorías había, digamos, en cuyo nivel uno podía hacer distinciones, digamos, bastante finas, podía excluir, digamos, o podía establecer claramente, digamos, si un ítem pertenecía a una categoría o no, según lo que informaran, obviamente, digamos, la gente que eran sujetos de experimentación allí. Pero el punto es, digamos, que gran parte de esa tradición, aparte, digamos, de declarar, digamos, que una cosa es el concepto y otra cosa es la categoría, y como usted lo señaló, digamos, en algún momento, claro, cuando esta gente hace, digamos, este tipo de estudios, están, y yo diría algunas veces dando por supuesto que está todo eso ahí afuera, digamos. Y tienen que hacerlo así porque no puede, es muy difícil dar por supuesto, digamos, que están poniendo, digamos, a lo que tienen delante un caballo, que es un caballo, digamos, a ese ítem que tienen delante como o clasificándolo como un caballo, si es que no han presupuesto previamente el concepto caballo, lo cual es algo circular. Tomo esa tradición, pero exclusivamente como representación conceptual, y con el poco tiempo que me queda, digamos, lo que voy a decir estará, digamos, referido, digamos, al ámbito de las representaciones y no al ámbito de las categorías propiamente tal. Aunque sí, digamos, un concepto debiera dar las condiciones de evaluación semántica, digamos, previas para categorizar. De modo que me referiré a conceptos, y la primera pregunta responde, digamos, a establecer qué es un concepto, y la respuesta mayoritaria, como dije, digamos, es que los conceptos son representaciones de categorías, de acuerdo a lo que Roche dijo de las categorías, vale decir,
pueden ser, como se señaló aquí, digamos, representaciones prototípicas, con todos los problemas que tienen los prototipos, digamos, representaciones resumidas, digamos, de prototipos, o bien pueden ser ejemplares. Y Murphy dice con mucha, con una, digamos, no sé, porque yo no lo conozco, pero bueno, una agudeza, digamos, extraña, por lo menos cuando uno lee ese tremendo libraco, digamos, los ejemplares, digamos, de alguna manera presuponen el prototipo, lo que me parece razonable, pero el prototipo en este caso es una representación. Los conceptos son representaciones, en su mayoría para esa tradición, a no ser que en sus desarrollos más actuales, digamos, lo que ellos incluyen, dado lo que Murphy denomina el problema de la coherencia, digamos, incluye la intervención, digamos, de principios de conocimiento general, y cada gente tendría, digamos, que serían, digamos, los que harían posible en última instancia las tareas de categorización. Hay representaciones en este caso, sean las que sean, en el caso de los prototipos, más apelar, digamos, a estos principios de conocimiento. La teoría de las definiciones, ¿no es cierto?, también afirma, digamos, que los conocimientos son representaciones, la teoría clásica que se llama, los conceptos son representaciones también complejas, al igual que la de los prototipos, son representaciones estructuradas, y también es posible, digamos, aunque con menos dudas, que en algunos casos, que yo no me explico mucho, digamos, dentro de los psicólogos cognitivos experimentales, ubicarlos, digamos, como su nicho ontológico propio, ubicarlos dentro de la cabeza. O sea, ahí tienen, con lo que yo he dicho, digamos, ustedes tienen, digamos, o expresé ciertas consideraciones que permiten, digamos, desde una perspectiva filosófica, desentrañar ciertas presuposiciones que muchas veces están explícitas, digamos, que tienen las teorías de conceptos empíricamente basadas. La primera, lo que hablé, digamos, de la psicología cognitiva experimental, ¿no es cierto?, que independientemente del tipo de experimentos, de diseños experimentales que realizan y las precondiciones que ponen, lo que intentan, digamos, establecer es que los conceptos, y ese es comprometerse con una afirmación sustantiva, los conceptos están dentro de la cabeza. O sea, parte de su condición de existencia es que estén dentro de la cabeza. No voy a referir, digamos, para ejemplificar la perspectiva ontológica, que no muchas veces viene entendida a más detalle. Hay teorías, digamos, alternativas en boga y que no son tan ligadas, digamos, al laboratorio, no son tan ligadas, digamos, al diseño experimental, ni son tan ligadas a ningún tipo de implementación mecánica, digamos. Y son teorías altamente impopulares porque se las considera filosóficas, pero también altamente impopulares, digamos, porque ponen de manifiesto, al centrarse casi exclusivamente en este tipo de análisis ontológico, de algunos problemas relativos, digamos, problemas de concepción básicos, digamos, y problemas, y los que llevan a algún tipo de problemas o a cuestionarse algún tipo de problemas metodológicos. En todo caso, digamos, todo este tipo de rencillas, digamos, de argumentos y contraargumentos, no es una cosa que la gente, bueno, en algún sentido pelea en los fondos de investigación, pero en algún sentido también se están ayudando porque pueden buscar nuevas fuentes de generación de hipótesis, o pueden reformular nuevas fuentes de generación de hipótesis y revisar algunos aspectos que son menores. A la teoría que me refiero, digamos, es la teoría de Ford, que es la teoría del atomismo informacional, la que declara, digamos, que los conceptos, digamos, efectivamente, como lo señalan, digamos, los partidarios de las dos teorías que mencioné, la teoría clásica o la teoría de las definiciones, que ya está absolutamente fuera, digamos, que es la teoría de los conceptos entendidos como no complejos, vale decir, los conceptos entendidos como átomos simples.
Nuevamente, digamos, aquí los conceptos son representaciones, más bien, digamos, son los ítems léxicos dentro de la cabeza, digamos, que son parte de representaciones más complejas, representaciones que se articulan de acuerdo más bien al modelo clásico, digamos, de estructura constituyente. Hay ciertas reglas finitas, digamos, de composición. Hay un conjunto finito de ítems léxicos. Ese conjunto de ítems léxicos finitos y ese conjunto de reglas finitas da lugar, digamos, o permite producir al menos representaciones que tienen, digamos, una extensión potencialmente infinita. Pero el punto es, digamos, que estos ítems conceptuales léxicos se consideran, digamos, como ítems conceptuales simples, no atómicos. Hay varias razones, digamos, para concebirlos y varias razones más bien de argumentación filosófica, diría yo. No he visto ninguna razón empírica todavía. Espero que alguna vez la haya, digamos, por lo menos antes de que yo jubile, para sostener la teoría. Ahora, las grandes objeciones, digamos, tanto la teoría de prototipos como la teoría clásica de los conceptos, conciben, digamos, o parten de la base de que gran parte de los conceptos son conceptos complejos estructurados. Incluso Margolis y Lorenz, digamos, en esta entrada que tienen a la enciclopedia Blackwell, digamos, que hicieron en el año 2003, escriben, digamos, allí, digamos, que las únicas teorías que pueden tener algún interés explicativo, sea lo que sea, digamos, el interés explicativo dentro de la ciencia cognitiva, son aquellas teorías de conceptos, digamos, que lo que enfatizan es la complejidad estructural de los conceptos. Cuando hablo, digamos, por lo menos en teoría de prototipos, digamos, de complejidad estructurales, que ustedes tienen más o menos como lo que vieron aquí, digamos, sin el detalle de los distintos niveles, digamos, o a lo mejor, digamos, yendo más allá del detalle de los distintos niveles que estableció el profesor Cheñó, digamos. Cosa que me la tienen que explicar después, porque no entendí muy bien. O sea, ¿en qué parte estaba? ¿En qué nivel estaba? O sea, consideran, digamos, que un concepto, al menos es, incluso en su representación prototípica, digamos, es un conjunto de rasgos que está ponderado en virtud de su frecuencia de aparición, digamos. Ahora, los rasgos en este caso también son conceptos. Como están, digamos, ponderados ahí en virtud de su frecuencia estadística, no siempre van a aparecer en un concepto, en un ítem, digamos, que uno va a categorizar. Pero el punto es cuál es la presencia de esos rasgos. La presencia de esos rasgos allí, ¿no es cierto?, es para que, desde el punto de vista de la ontología de los conceptos, uno pueda decir qué es ese concepto. ¿Qué es el concepto petirrojo? El concepto petirrojo, digamos, un conjunto de rasgos que probablemente ese petirrojo, digamos, en relación a los zorzales, a las diucas, aunque alguien de ciencia me dijo que las diucas es lo mismo que los petirrojos, no sé yo. Tiene, digamos, para tener, predicar de él algún tipo de grado de centralidad, digamos, dentro de la categoría de los pájaros. Para distanciarlo, digamos, o establecer si es el prototipo, el petirrojo, o si está un poco más distante, digamos, del caso prototípico en este caso. El punto no es ese, el punto aquí, digamos, es que un concepto, digamos, tiene como una de sus condiciones, o el establecimiento de las condiciones de identidad de un concepto, digamos, presupone que haya rasgos que a su vez hay que interpretar como conceptos, conceptos más chicos, por decirlo así. Bueno, lo mismo sucede, digamos, con la teoría de las definiciones. El soltero se define como hombre no casado, hombre como
animal racional, en tiempos, digamos, de auge de los estudios de género, la definición puede ser contraria, y así sucesivamente, pero siempre, digamos, un concepto se define en términos de otro concepto. La estructura, digamos, de ese concepto, o ese concepto solamente puede ser individuado por su relación, ya sea inferencial más fuerte, no deductiva, digamos, inferencial más débil en el caso de los prototipos, por sus relaciones con otros conceptos. La teoría alternativa que yo estoy mencionando, que es la teoría de Ford, que se denomina la teoría atomista, prescinde de eso, digamos, prescinde de eso. Los conceptos, digamos, son en este caso primitivos, no requieren de otros conceptos para ser individuados. El concepto de soltero, digamos, no requiere que otra persona, digamos, tenga el concepto no casado, digamos, para poder ser individuado. Bueno, este es un requisito, digamos, bastante filosófico, digamos, pero que viene de Frege y que es muy apropiado, digamos, para la psicología y que en algún momento, porque ya cada vez uno lo ve más mencionado, digamos, en algunos textos en ciencia cognitiva, va a tener que tener más énfasis. Lo que Frege señalaba, digamos, era que es el caso, digamos, un poco sexista de Luisa Lane. Lo voy a decir de todas maneras porque la indignación puede provocar entendimiento en algunos casos. Bueno, uno puede decir, digamos, Superman cruzó los cielos de, no me acuerdo de la ciudad, no era Ciudad Gótica, pero esa es la de Batman, pero ¿cuál era? ¿Ah? De Metrópolis. Eso ustedes, digamos, pueden reemplazarlo fácilmente, digamos, decía Frege, poniendo en el caso de Superman, sustituyendo el nombre Superman, digamos, por Clark Kent, y decir Clark Kent cruzó los cielos de Metrópolis. Y eso es, las dos oraciones, digamos, son verdaderas, no obstante la sustitución que ustedes hacen, digamos, de un nombre propio por otro. Están partiendo de la base, digamos, de que Superman es idéntico a Clark Kent. Pero si ustedes, digamos, como el mismo Frege lo señala ejemplos, digamos, de sobresentido de notación que alguna gente muy antigua de filosofía del lenguaje, ¿cómo está? Veo aquí también presentes, digamos, como Frege señala, hay oraciones, digamos, de actitud proposicional, de atribución de actitud proposicional, y oraciones donde uno no pone comillas respecto de lo que el otro dijo, pese a que aquí ponemos comillas, digamos, para decir precisamente lo que el otro no dijo, pero Frege era alemán, digamos, prescindía, digamos, de las comillas, digamos, cuando no estaba diciendo literalmente, no estaba transcribiendo después del dijo que, lo que el otro exactamente dijo. Dijo que la conferencia estuvo fome. O sea, dijo que la conferencia estuvo fome, en este caso se trata de un contexto opaco, digamos. No es susceptible, digamos, está transmitiendo más bien el sentido de lo que Juan, Pedro o no sé quién dijo. Por lo tanto, si está dando cuenta del sentido de lo que Juan, Pedro u otro dijo, no puede ser sustituida por una oración equivalente. Vamos a Luisa Lane. Luisa Lane cree que Superman cruza los cielos de Metrópolis raudamente. Pero Luisa Lane no tiene, ¿no es cierto?, el concepto de Superman lo editado, aunque en Superman 4 ya supo, pero sí hizo la ley igual, que iría a seguir viendo a Superman y no hay Clark Kent cruzando, digamos, los cielos de Metrópolis. En ese caso, digamos, ¿qué es lo que implica eso? ¿Qué es lo que implica para los efectos que estamos diciendo acá, digamos? Vamos a ver que en términos de posesión, digamos, habría que plantearlo, digamos, de la siguiente manera. Hay que llevarlo al extremo, digamos, porque es una condición seria. Es una condición seria, digamos, de la intencionalidad con C de los conceptos y la intencionalidad con S, digamos, los conceptos. Poseer un concepto, digamos, en ningún caso implica, digamos, poseer otro que sea correferencial, y voy a decir, digamos,
voy a cometer un pecado, porque ahora desde Quine uno trata de no cometerlos, como menciona el diablo. Son conceptos, digamos, no deben ser conceptos. Uno puede tener un concepto y no su sinónimo, que ese es el pecado, y puede tener un concepto y no otro concepto, digamos, que sea correferencial, que se refiere a la misma cosa. Si ustedes tienen agua, no necesariamente tienen que tener H2O. Y ese es un principio básico, digamos, que por lo menos en filosofía de la mente, digamos, se emplea y que yo creo que tiene que, de algún modo, tendría que ser tomado un poco más seriamente, aunque para nosotros es como un lugar común. No tener un determinado concepto no implica tener a otro. Llevarlo, digamos, al plano de qué es un concepto entendido como representación. Un concepto entendido como representación. Si uno va a suponer, digamos, una teoría atómica o una teoría de los conceptos como simple, digamos, hay que aplicar eso, pero ya en otro sentido, digamos. No debe darse, hay que aceptar, mejor dicho, la posibilidad metafísica, digamos, de que haya mentes que tengan, digamos, una sola representación o lenguajes, digamos, que tengan un solo ítem léxico. Y además, ¿no es cierto?, que esa mente puntuada, que ese lenguaje puntuado, digamos, puedan tener propiedades semánticas. Y efectivamente uno puede imaginarse esa posibilidad, pero esto nuevamente, digamos, está dentro del ámbito de esta reflexión modal, que una parte influyente de la metafísica y de la ontología contemporánea, especialmente en filosofía analítica, digamos, en estos campos, asume. De modo que es posible, digamos, es posible concebir, digamos, que los conceptos son atómicos. Y después vamos a ver por las otras concepciones, por las otras condiciones, por qué tendría que ser así. Ahora, obviamente, digamos, hay corrientes dentro de la ciencia cognitiva que piensan que los conceptos no son representaciones, que estamos en la primera condición de identidad. No obstante, digamos, hay algo que podría ser parecido a las representaciones que está dentro de la cabeza. No me voy a referir a las teorías de Bárcelo porque nunca he estado, las de Bárcelo y Prince, porque nunca he estado seguro de qué es lo que plantean, digamos. Creo que se ubicarían dentro de otra, respecto de ese punto en otro plano, digamos. Pero lo que dijo hoy día el profesor Cheñó me dio un poco de remilgos intelectuales, porque él está aceptando, digamos, que hay una estructura conceptual y está estableciendo, digamos, que hay una división entre conceptos y percepciones, aunque, bueno, con el tiempo, a lo mejor con harto tiempo, ya que el deterioro se aproxima, mirá quedando claro un poco más la teoría, pero ahí, digamos, hay una distinción que aumenta un poco más mi remilgo. Antes, digamos, para informarle, yo un poco más llevado, digamos, por esta teoría de los simuladores de Prince, lo ubicaba, digamos, como estableciendo, digamos, que no había conceptos Turkult, entendido, digamos, como representaciones. Pero eso va a tener que revisarlo. Y hace rato que lo estoy revisando, hay gente que es testigo aquí que... no está Javier Simón Peche. Pese a que él es fanático de esta concepción, decía, no lo ponga, ponlo ahí, ponlo ahí. Y yo siempre he tenido mis remilgos respecto a eso, pese a lo de esta cosa de las simulaciones de Prince. Pero dejando las visitas tranquilas, tomo, digamos, a Lakoff como un ejemplo de eso. O sea, para Lakoff los conceptos no son esencialmente representaciones. Los conceptos más bien, digamos, emergen de esquemas de desarrollo experienciales que van estableciendo distintos tipos de relaciones analógicas hasta que emergen, digamos, como aparentes estructuras abstractas, pero si uno quiere, digamos, aparentes estructuras abstractas. Eso está bien, digamos, pero lo que está mostrando, digamos, es que esencialmente los conceptos no son representaciones. Pese a que les podamos dar usos para categorizar, digamos,
pese a que les podamos dar distintos usos de lo que usualmente, digamos, se les da a los conceptos. Pero el punto aquí, como es un punto de vista ontológico, digamos, y un punto de vista respecto a la naturaleza de los conceptos, uno debería decir, digamos, que el concepto que en este caso emerge es, y perdonando a la gente que no es de ciencia cognitiva, metafísicamente dependiente, digamos, en definitiva, esto es esquema experiencial. No obstante, bueno, no obstante dan cuenta, por lo menos, digamos, el hecho de que tenemos estas representaciones mentales, aunque estas no tengan, no esté claro, digamos, qué poder causal desempeñan, digamos, y si en algún sentido, digamos, sus condiciones de existencia son autónomas. En último, Guillermo, tú me haces señas porque no tengo reloj. En último término voy a destacar aquí, digamos, una tercera teoría, que esa es más clara, digamos, que afirma, digamos, que los conceptos no son representaciones mentales. Y esas, digamos, no son esencialmente representaciones mentales, y esas son las teorías neofreudianas, desarrolladas principalmente y en alguna conexión, digamos, con la ciencia cognitiva por Christopher Peacock, que es un filósofo inglés, digamos, que ahora está en Estados Unidos. Todos los ingleses se van a Estados Unidos para enriquecerse. No, está re bien Christopher Peacock, que además es muy talentoso. Christopher Peacock, y también alguien que no ha escrito mucho últimamente, digamos, pero que inició, digamos, este tipo, o por lo menos lo llevó más al ámbito de la ciencia cognitiva, que fue Adrian Cassins. Ahí el punto, digamos, que los conceptos no son, en este sentido fuerte de ser, de identidad, digamos, no son representaciones. Los conceptos son estructuras abstractas que, como el mismo Frege planteaba, digamos, están, digamos, en un tercer ámbito metafísico. Ellos se encargan, digamos, de proteger, digamos, la estabilidad, la universalidad, digamos, de los conceptos, ubicándolos en este tercer ámbito, y lo que nosotros hacemos, más o menos parecido a lo que planteaba Frege, digamos, en su teoría del pensamiento y del juicio, y que a través, digamos, de los actos judicativos nosotros podemos captar un concepto, y captamos el concepto y podemos aplicarlo, digamos, a nuestro mundo, obviamente. Casi desarrolla, digamos, una teoría para... bueno, antes de eso, voy a ver Peacock primero. Christopher Peacock plantea, digamos, aparentemente lo mismo. Lo único, digamos, que él es un poco más... tiene una metodología, digamos, para poder establecer una condición de acceso indirecta a estas estructuras abstractas que son los conceptos. Y esta estructura indirecta de acceso a los conceptos entendidos como estructuras abstractas es lo que él llama, digamos, o consiste más bien en dar privilegio a la condición que todavía no hemos visto, que son las condiciones de posesión. Peacock dice, digamos, todo lo que puede decirse respecto de la naturaleza de los conceptos tiene que estar en la especificación de las condiciones de posesión de ese concepto. ¿Y qué son las condiciones de posesión? Bueno, las condiciones de posesión se establecen, digamos, sobre la base de las actitudes proposicionales, de los razonamientos, digamos, que hacen los usuarios hábiles, digamos, en ese concepto. Evidentemente aquí yo lo defendía un poco más a Peacock antes, pero después de leer, y lo defendía, digamos, porque es un tipo muy inteligente, pero cada vez me convencen más los artículos de Ford en contra de ese tipo de cosas. Lo que hace Peacock, digamos, es utilizar condiciones epistémicas, digamos, para indirectamente acceder a este tercer mundo. Pero él está planteando, digamos, que aun cuando no puede individuar, digamos, en forma directa,
o mediante el establecimiento de condiciones de individuación, digamos, que sean aplicables en ese mismo medio abstracto a los conceptos, sí lo puede hacer a través, digamos, de este recurso, digamos, epistémico de formular condiciones de posesión. Eso pertenecería, según Pico, a algo que está intermedio, digamos, entre la filosofía y la ontología. Entre la filosofía y la ontología, y tendría además, digamos, un componente, digamos, normativo, que él percibe, digamos, incluso en Wittgenstein, un componente normativo que considera útil, digamos, incluso, digamos, para decir algo respecto a la naturaleza de los conceptos. El panorama, digamos, en general, y es lo que yo había prometido en la respecto de ese tema es ese. Ahora, el problema, ¿cuándo surge? O los problemas para una buena ontología de los conceptos, ¿cuándo surgen? Los problemas surgen, digamos, cuando uno intenta, digamos, equiparar, con equiparar no estoy diciendo bien, digo, cuando uno intenta, digamos, utilizar las mismas condiciones de posesión para un problema en otro ámbito. La primera, digamos, costumbre filosófica y también escondida, digamos, en muchos psicólogos y partidarios de la inteligencia artificial que quieren hablar acerca del significado, quieren hablar, porque me van a retar aquí porque toda la gente ve la interpretación, pero no, o sea, uno no habla del significado propiamente tal. Lo que habla, no habla de los significados, los conceptos, digamos, en el fondo, y esto lo digo como, lo tiro solamente, digamos, como una cosa como de sentido común, que me parece obvia, digamos. Cuando uno le preguntan, digamos, ¿qué significa gato? Mamífero, perteneciente, felino, etcétera, etcétera. Tenemos el significado gato. No, o sea, lo que hay, digamos, lo que han establecido allí a través de esa definición, buena o mala, lo que sea, digamos, una serie de relaciones epistémicas, y relaciones epistémicas bastante frecuentes, digamos, entre los conceptos entendidos como elementos de la memoria o lo que sea, digamos, para dar cuenta de la comprensión que ustedes tienen del concepto de gato. Una cosa, digamos, y esta es una distinción más o menos vieja, digamos, es comprender el significado de algo y el significado de algo, digamos, que son dos cosas absolutamente distintas que en este último tiempo, como voy a ver casi al final, se han visto confundidas y que han traído una gran cantidad, digamos, de confusiones y problemas en la filosofía de la mente, en la filosofía de la ciencia, en la filosofía de la mente y de la ciencia cognitiva. Pero ustedes no están diciendo qué significa gato. Están apelando, digamos, a relaciones epistémicas o a vínculos epistémicos con otros conceptos que se supone que también tienen conocimiento, tienen significado. Pero en ningún caso me están diciendo cuál es el significado de gato. Más de eso en un rato más. Pero estábamos hablando, digamos, de una primera confusión, digamos. Se tiende, digamos, a establecer, se tiende a decir que las mismas condiciones que sirven para la individuación de conceptos en especialmente la teoría clásica, la teoría de las definiciones, y las teorías de prototipos, cuentan, digamos, como condiciones de las cuentan como elementos, para no hablar tan enredado, elementos para individuar semánticamente o las propiedades semánticas de los conceptos, para decir, digamos, qué es lo que los conceptos realmente significan. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder, digamos, establecer las propiedades semánticas de los conceptos, lo que se hace, digamos, es relacionar el concepto que sirve de target, en este caso, con otros conceptos que también tienen significado. ¿Y eso de qué manera lo hacen, digamos? Bueno, hay varias, o sea, la manera más común, digamos,
es hacerlo mediante, la manera más común es hacerlo mediante el rol conceptual. El significado del concepto gato, digamos, está constituido por las relaciones inferenciales que uno podría derivar del concepto gato. O sea, uno puede derivar que es mamífero, que tiene 4 patas, que tiene pelaje generalmente, que tiene la cola larga, etc. Vale decir, digamos, el significado de ese concepto estaría constituido por esas relaciones inferenciales. Esa es una de las grandes salidas. Ahora, aquí el punto es si tal identificación entre condiciones de individuación de conceptos y condiciones de individuación de propiedades semánticas pueden equipararse. Y el punto es que al parecer no, digamos. Al parecer no puede ser así. No puede ser así, digamos, porque no tenemos manera de distinguir roles inferenciales que sean constitutivos de significado, roles inferenciales que no son constitutivos de significado. Ese es un peligro. Es constitutivo, digamos, de que gato signifique, digamos, lo que significa, porque está relacionado, digamos, con poseer más de, por poner una cifra, digamos, 300.000 pelos, digamos, a salta duda, digamos. Puede que haya, pero vamos poniéndose en el mejor de los casos, digamos, que aún existiendo relaciones inferenciales que sean constitutivas de significado, aún así, digamos, nos topamos con el problema, digamos, de cuál es el criterio que vamos a establecer para distinguir una de otra. Ahora, si uno dice que el criterio no importa acá, es lo que se mencionó el profesor Cheñó, digamos, que es el holismo del significado. Y el holismo del significado, pese a que es muy popular, pese a que nos sirve para hacer interpretación, pese a que, como Ford dice, es la moda es la moda de los últimos años, así como el nuevo par de zapatos, etcétera, porque uno puede decir cualquier cosa. Aunque es así, digamos, es peligroso para los efectos, digamos, de alguien que tenga pretensiones de hacer una ciencia de la mente. Porque si tener un concepto depende, digamos, de todas las relaciones inferenciales que uno pueda establecer con ese concepto, y si cada uno de nosotros tiene distintos conceptos en cada momento, ha aprendido durante su vida distintos conceptos, en nosotros mismos, digamos, en un momento dado es difícil saber qué significa gato. Imagínese, digamos, con el resto de la gente. Equiparar, digamos, entonces, digamos, condiciones de individuación semántica con condiciones de individuación de conceptos conduce, digamos, a problemas en el caso de la ontología de los conceptos, siempre y cuando, digamos, bueno, y tengan en cuenta, digamos, que esto es algo que está presente o algo a lo que se tiende, digamos, o algo a lo que se podría extraer de teorías empíricas como las que he mencionado. La tercera condición son las condiciones, la tercera condición problemática son las condiciones de posesión. O sea, aquí la cosa es mucho más dramática. ¿5? Sí, justo me alcanzó el tiempo. Las condiciones, perdón, los problemas son mucho más dramáticos. Foucault llama a esto la refutación del siglo XX. Y aquí la tendencia es más o menos clara y uno la ve en todas partes, digamos. La tendencia clara desde el punto de vista más bien metodológico es asumir, digamos, que los conceptos dependen, o el que tengamos un concepto, póngase usted con la generalidad de la expresión, digamos, de lo que cubre. El que tengamos un concepto depende del ejercicio de ciertas capacidades epistémicas. Ejercicio de capacidades epistémicas donde están las capacidades inferenciales, donde están las capacidades de clasificación, nuestras capacidades de taxonomizar, etc. Tener un concepto en este caso es ser capaz de presupone, perdón, el que uno sea capaz de usarlo.
Y eso de alguna manera también conecta, digamos, no solamente con las capacidades, sino con el comportamiento efectivo que uno puede observar o que puede realizar. Ese tipo de confusión, digamos, por lo menos a mí me parece grave, digamos, porque hace gran parte de las teorías circulares. Y con esto termino, digamos. El punto aquí, digamos, es el siguiente. Aquí el profesor relataba, digamos, haciendo la salvedad, digamos, que la gente que hacía este tipo de experimentos presumía que eso estaba en la categoría. Veo un ejemplo de caballo, digamos, en el caso de los ejemplares, digamos, y lo incorporo, digamos, como lo incorporo en la memoria, digamos, como una clasificación que yo hice de caballo. Veo otro ejemplo de caballo y lo pongo, digamos, como ejemplar, como una instancia de caballo, y así sucesivamente. La persona mareada de tantas instancias de caballo que vio, digamos, puede hacer una evaluación y finalmente, digamos, llegar a establecer relaciones de similitud, digamos, que pese a los intentos no ha podido ser no ha podido ser sistematizado o algoritmizado, como quieran ustedes llamarlo. Pero ¿qué es lo que se está presuponiendo allí, digamos? Allí, en esa misma observación, se presupone, digamos, que el que está haciendo clasificaciones, o el que está clasificando ejemplares como caballos, digamos, lo está haciendo sobre la base, digamos, de el concepto de caballo. Y aunque no lo tenga, digamos, previamente o innatamente, al menos tiene que suponer, digamos, que bajo condiciones normales él está percibiendo caballos, sino o que ese es un ejemplar, digamos, que le impacta como un ejemplar de caballo. El punto es, digamos, que en cuanto a las condiciones de posesión, digamos, la gente tiende a ser reticente, digamos, y especialmente es comprensible, digamos, dentro de las teorías empíricas en ciencia cognitiva, tiende, digamos, a confundir estas condiciones de posesión con condiciones epistémicas e inevitablemente, digamos, presuponen aquello cuya formación pretende mostrar. Y si no presuponen eso, presuponen, digamos, que hay conceptos que se poseen. Hay conceptos que se poseen. Ahora, no necesariamente, digamos, con esto quiero decir que esta posición ontológica asuma una postura nativista. Uno bien perfectamente puede ser amigo de Hume con esto. Puede decir que pone su sensorio, digamos, a lo que el mundo le manda, digamos, y por la actividad de ese sensorio crea muestras confiables de rojo, de mesa, de caballo, lo que sea, digamos, las que se proyectan, se mapean, digamos, sobre la estructura conceptual. Y para eso no hay que ser, digamos, innatista. El innatismo, en este caso, digamos, obviamente para algunos es la mejor tesis, pero en el caso del que estoy hablando, que son argumentos más bien de Foucault, digamos, o desarrollo de ellos, hay la posibilidad de caer en un innatismo radical que es derechamente absurdo. El innatismo es una tesis empírica, digamos, y no una tesis ontológica. Bueno, espero que el entusiasmo haya borrado las brumas del resfrío y haya sido medianamente claro. Eso es todo.